Bueno, saludos con todos. Hoy vamos a tener una charla sobre el lactato en el paciente crítico. Empecemos con conceptos de bioquímica básica de la producción de lactato. Esta parte es fundamental porque nos dará a entender la cinética biológica del lactato y cómo podemos aplicarla a la clínica humana. Para efecto de ello, recordemos que la glucosa ingresa a la célula en la gran mayoría de tejidos por la insulina, la misma que se ancla a su receptor, que es transmembranario, y esta superficializa unos transportadores proteicos que se llaman GLUTs. Por estos GLUTs pasa la glucosa e ingresa a la célula, ¿sí? Como vemos aquí, es un proceso que se llama difusión facilitada y se da porque cuando uno ingiere alimentos, la concentración de glucosa es muy elevada en sangre y pobremente en la célula, y eso genera el gradiente de difusión necesario. Para ello también es importante entender que de manera didáctica o mnemotécnica, insulina es llave, receptor es chapa y GLUT es puerta. Ahí entenderíamos la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y tipo 2, en donde la diabetes tipo 1 falta llave y en la diabetes tipo 2 está alterado la puerta. Dicho de esta forma, cuando la glucosa ha entrado a la célula, va a ser sometida a 3 ciclos bioquímicos fundamentales: el ciclo glicolítico o ciclo de Emander-Meyerhof, que es citosólico y es no dependiente de oxígeno, y 2 ciclos mitocondriales, uno en la membrana externa, llamado ciclo de Krebs, y otro en la membrana interna, llamada cadena de transportación de electrones o fosforilación oxidativa, que como punto final dará la producción total de ATP. Entendido esto, entonces, hablemos de la glucólisis ciclo de Emander-Meyerhof, que es citosólico. Esta no requiere oxígeno y, aunque genera 10 pasos enzimáticos glucolíticos, el punto final es que una molécula de glucosa con fórmula C6H12O6 se escinde en 2 moléculas de piruvato C3H6O3. Nótese que de aquí en adelante los ácidos dependientes de este piruvato tendrán 3 carbonos y se llamarán tricarboxílicos. La razón del nombre del ciclo de Krebs, de un nombre alternativo del ciclo de Krebs. Cuando esto pasa y hay oxígeno, este piruvato se unirá a acetilcoenzima A, irá a la membrana externa de la mitocondria, formará oxalacetato y empezará el ciclo de Krebs para la posterior fosforilación oxidativa. Sin embargo, en carencia de oxígeno, los ciclos mitocondriales son no factibles y el lactato será el desfogue del piruvato. Como les decía, en presencia de oxígeno pasaremos al ciclo de Krebs, membrana externa de la mitocondria y luego cadena de transferencia de electrones o fosforilación oxidativa, y el punto final 36 moles de ATP, la vía energética clásica celular. Y cuando esto ya se ha dado, debe haber un aclaramiento o clearance que en el 60% es hepático, dado por el ciclo de Cori, en donde el lactato formado se convertirá en glucosa y será reutilizado. El riñón y los músculos también tienen su componente y su parte en el clearance del lactato. Sin embargo, bioquímicamente hay que nombrar algo. Las reacciones limitantes en bioquímica dan a entender que si un sustrato se acumula, los ciclos y energía celular se van a paralizar y, como es en el caso de la célula, entrarían en apoptosis. En una célula en donde el piruvato se acumule, que sería el responsable de la reacción limitante, se empezaría a liberar citocromo C, y esto haría que la apoptosis de la mitofagia sean inevitables y haya parálisis y destrucción celular. Por esta razón, el cuerpo sabiamente, cuando el piruvato se acumula, opta por su sustrato similar, que es el lactato, mediante la lactato deshidrogenasa, y permite el desfogue del piruvato, no permitiendo su acumulación y alejándonos de la reacción limitante ya citada. Bien, entendido la bioquímica básica de la formación de ácido láctico, entenderemos entonces los tipos del mismo. Hay 2 tipos: la acidosis láctica tipo A o flujo dependiente y la acidosis láctica tipo B o no flujo dependiente.
Esta nomenclatura es importante porque en la primera básicamente se deberá a glucólisis anaerobia, anaerobiosis, falta de oxígeno, es decir, situaciones clínicas en donde haya choque e hipoperfusión, ¿sí? Y en el tipo B, en cambio, yo puedo tener condiciones en donde tenga normoxemia, normalidad de flujo y sin embargo producir lactato. Esta forma tipo B es muchas veces un reto en patologías como sepsis, ya que puede predominar inclusive sobre la tipo A y generar confusiones de interpretación. Recordemos que el lactato más de 2 es el que genera o se considera como hiperlactacidemia. Bien, un ejemplo de la producción anaeróbica de lactato es la siguiente. En situaciones de hipoflujo tisular, hablemos de componente cardiogénico, hipoxia isquémica, falta de transportador, hipoxia anémica o choque como los choques hipovolémicos, no hay llegada de oxígeno por disminución de la disponibilidad. Ante la no presencia de oxígeno, los ciclos mitocondriales no se producen y el piruvato que se acumula por ende tiene que desfogarse hacia el lactato, como hemos dicho. Esa es la vía usual de formación de lactato, por vía anaeróbica. Sin embargo, hay producción aeróbica de lactato con otras consideraciones fisiopatológicas. Dentro de ellas citaremos a dos fundamentales y que se producen en contextos de choques como la sepsis, la hipoxia citopática o disoxia tisular y la producción de lactato por estrés, sobre todo por catecolaminas. En el primer caso, la sepsis produce citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, interferón gamma. De estos, el TNF-alfa es un especialista en el bloqueo enzimático de ciclos. Bloquea ciclos o enzimas claves de la glucólisis, enzimas claves del ciclo de Krebs y enzimas claves de la fosforilación oxidativa. ¿Qué sucede con aquello? Bloqueadas las enzimas, el piruvato, que por ejemplo debería entrar al ciclo de Krebs, no encuentra la cisaconitasa, por ende no puede formar isocitrato y vuelve al citosol y se empieza a acumular. ¿Qué hace el cuerpo para evitar reacción limitante? Lo transforma en lactato y se ha formado lactato de manera aerobia, e inclusive en condiciones de flujo hiperdinámico, de gastos cardíacos altos, ¿sí? Esa es una de las formas de hipoxia citopática, disoxia tisular, acidosis láctica tipo B, en presencia de oxígeno. Y la otra, que puede ser tanto endógena, ya que en situaciones de estrés la producción adrenérgica es elevadísima, o inducida por el médico al generar infusión de catecolaminas exógenas como la adrenalina fundamentalmente, que al estimular al receptor beta 2 genera que el glucógeno se haga piruvato y este piruvato se transforme en lactato. Es decir, hasta aquí hemos visto una vía anaeróbica de producción, que creo que es la más clara, y dos formas de producir lactato aeróbico, la hipoxia citopática o disoxia tisular y la producción de lactato por estrés secundario a fármacos como las catecolaminas. Finalmente, el lactato, como les había dicho, que se tiene que aclarar, se aclara mediante el hígado, el riñón y los músculos del hígado, el que encabeza la lista. Sin embargo, en situaciones como la sepsis, tanto la afectación por flujo, el hipoflujo inicial que produce la sepsis, cuanto por el bloqueo enzimático, por ejemplo, de enzimas de ciclo de Cori, hace que esta depuración sea mermada, ¿sí? E inclusive ausente en muchos aspectos y que contribuya a la producción de niveles de lactato elevado. Es decir, se suma a la producción anaeróbica y aeróbica de lactato alteraciones en el clearance. Como vemos aquí, normalmente un músculo generará reconsumo de lactato, enviará el lactato al hígado que se haga glucosa por el ciclo de Cori y el riñón también concursará en este tipo de reacciones bioquímicas, pero en la sepsis todo esto puede estar alterado con las consecuencias ya dichas, ¿no? El problema del clearance entonces es evidente, que no es solamente pensar que el clearance se dio y ya, sino que puede haber alteraciones. Pinsen llegó a la conclusión de que las mediciones horarias o cada 2 horas podrían de alguna forma mermar este impacto del clearance y darnos datos reales sobre qué está sucediendo con el lactato en la sepsis. Pongamos dos ejemplos. La producción de lactato en hipovolemia es bastante sencilla.
porque tenemos una acidosis láctica tipo A o tipo 1 que es flujo dependiente. Aquí tengo disminución del gasto cardíaco, por ende de la disponibilidad de oxígeno DO2, y ante esta disminución del flujo que me llega menos oxígeno, genero lactato por vía anaeróbica en un modelo de coherencia hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Ante la baja del gasto, la célula incrementa la extracción de oxígeno, baja la saturación venosa de oxígeno central o mixta, y se trata de compensar la ausencia de oxígeno, pero cuando esto supera la capacidad de extracción, llegamos a lo que se llama DO2 crítico y el lactato empieza a producirse. Producción lineal de lactato, en un solo sentido. Pero en cambio, en la sepsis tenemos exactamente 4 formas, entre otras, de producir lactato. Primero, en estados iniciales, la sepsis produce acidosis láctica tipo A o tipo 1, que es flujo dependiente, ya que la vasodilatación inicial genera caída relativa o hipovolemia relativa del gasto cardíaco. Sin embargo, ya cuando la sepsis, en cuanto a su temporalidad está más avanzada, nos encontramos con la acidosis láctica tipo B o tipo 2, que es la no flujo dependiente, en donde la hipoxia citopática juega un rol fundamental. Ha disminuido el clínex por las explicaciones que ya les he dado, y además el estrés con la secreción de catecolaminas y la administración exógena de la misma ha contribuido a incrementar el lactato. Por esta razón, en este paper en donde el doctor Glenn Hernández, el doctor Belomo y el doctor De Becker dan los 7 puntos para el clínex de lactato, tenemos situaciones interesantes. Ellos concluyen que el uso de catecolaminas en pacientes con choque séptico es un factor de confusión, al igual que el incremento del metabolismo de la glucosa, la disfunción hepática, la producción de lactato pulmonar, que puede ser extensivamente mayor en los pacientes sépticos y sobre todo con SDRA, y los medicamentos que usamos de todo tipo en el paciente crítico. Ahora bien, ¿el lactato es un predictor de mortalidad en sepsis? Evidentemente, me voy a remontar a un estudio viejo, pero bastante bien hecho, que es el estudio ARISE. Este estudio es un randomizado basado en niveles de lactato con 1.332 pacientes. En este estudio, la hiperlactacidemia aislada se vio en 478 y compararon con pacientes con hipotensión refractaria aislada. Las edades y las fuentes de infecciones fueron similares, y en los pacientes con hiperlactacidemia aislada había un odds ratio de 1.7 veces el riesgo de mortalidad a 90 días, y era menos probable que sea dado de alta con vida con respecto a la hipotensión refractaria aislada. Es decir, la hiperlactacidemia persistente era más importante como predictor que la hipotensión refractaria aislada. En este mismo artículo que les he comentado, los doctores expertos en terapia intensiva dicen que la evidencia que el lactato es un marcador de gravedad es abrumadora y tiene un contexto fisiológico y fisiopatológico robusto. En la sepsis es un poderoso predictor de mortalidad, y en el consenso sepsis 3 inclusive su presencia en elevados niveles de hiperlactacidemia más de 2 define al choque séptico como tal. Perfecto, pero ¿qué ha pasado en cuanto a el lactato? ¿Ha llegado un subrogante o algo que le pueda reemplazar? El llenado capilar tiene que ser nombrado. El icónico estudio Andromeda Shock, hecho en el 2019, en donde se comparó las estrategias basadas en llenado capilar versus normalización del lactato, mostró una reducción absoluta del riesgo de muerte de menos 8.5%. Es decir, parece ser que el llenado capilar es superior al lactato. Y luego, en un análisis post-hoc con estadística bayesiana, se confirmó definitivamente que disminuye la mortalidad hacer una estrategia basada en el llenado capilar. El Andromeda Shock 2, que es un estudio que se está realizando y que está por ser procesado, la parte estadística nos dará más información sobre aquello. Sin embargo, el llenado capilar se ha posicionado como una forma fácil, muy asequible, que nos expresa un estado de microcirculación, si no perfecta, bastante aproximado a la realidad. Nosotros hicimos un estudio aquí en Quito, en Ecuador, en donde comparamos el llenado capilar como predictor de mortalidad en pacientes con shock séptico, y al igual que la Andrómeda demostró ser superior al lactato en los análisis de supervivencia, tanto univariados en las curvas de Kaplan-Meier como en el multivariado en la regresión de Cox. El lactato y los efectos inmunológicos. Esta parte es un poco huérfana, un poco
muy poco conocida por los médicos clínicos intensivistas, y es que el lactato, aparte de todo lo que puede generar como predicción de mortalidad y como cinética de perfusión, también es una molécula que genera inmunosupresión. El lactato hace migrar un tipo de macrófagos del tipo M1 que son proinflamatorios y atacan a las noxas iniciales hacia un fenotipo M2 que es antiinflamatorio, es decir, disminuye la defensa ante las noxas, y tal vez eso, entre otras cosas, explica el por qué su no disminución se asocia a mayor mortalidad. Además, el lactato y los receptores adrenérgicos es otro punto poco topado en clínica crítica, y debemos entender lo siguiente. El doctor Común, en un trabajo fantástico realmente, nos demuestra cómo el receptor adrenérgico se internaliza en situaciones patológicas, entre otras la hiperlactacidemia. La hiperlactacidemia internaliza el receptor adrenérgico, ¿sí? Y al hacerlo genera que, pese a tener concentraciones muy elevadas de catecolaminas endógenas, hay una forma de decatecolaminización. No podamos aprovechar la cantidad alta, y esto hace que haya vasodilatación y que el choque séptico sea más evidente. Las estrategias de normalizar lactato, entre otras cosas, volverían a la superficie de estos receptores y generarían mayor respuesta a las catecolaminas. Además, recordemos que las catecolaminas son fármacos que se sienten más cómodos funcionando en un ambiente alcalino que ácido. El lactato y el cáncer, ya para ir concluyendo, el famoso efecto Warburg. Recordemos que una célula normal, que está basada por control genético, tiene dos tipos de aprovechamiento de la glucosa. Una aeróbica, en donde se genera 36 moles de ATP, y es la forma adecuada y habitual de usar esto, y una forma anaeróbica en situaciones patológicas, en donde el lactato es el generador y genera 2 moles de ATP. Sin embargo, en células que no se rigen al control genético del cuerpo, como las tumorales, las anaplásicas, tenemos unas células en constante división celular que necesitan de forma rápida nutrirse, es decir, necesitan glucosa rápidamente. Estas células adoptan una forma metabólica diferente de aprovechar la glucosa y se llama el efecto Warburg. La glucosa ingresa, genera glucólisis aeróbica y elimina lactato. Esta particularidad hace que seguramente los pacientes que tienen cáncer, sus niveles de lactato deben ser tomados mucho más con pinzas que los que no tienen cáncer, porque tal vez la elevación del lactato se deba a su patología de base y no a estados de hipoperfusión. El índice lactato-albúmina, tanto el lactato elevado como la hipoalbuminemia son indicadores de mortalidad fuertes en sepsis. Al asociarlos en un cociente llamado índice lactato-albúmina, se está determinando mejor predicción de mortalidad utilizándolos a los dos. Es decir, esta potenciación de variables, esta interacción de variables da hecho que mejore su curva ROC de predicción, y es un biomarcador en estudio. Y por último, una pregunta que puede parecer sencilla, pero que a veces no se la entiende bien: ¿el dar lactato de Ringer puede incrementarme la hiperlactacidemia? En este mismo paper son bastante claros. La administración intravenosa del lactato de Ringer no parece aumentar las concentraciones de lactato circulante en adultos hemodinámicamente sanos, y tampoco empeorar la acidosis metabólica en aquellos que ya lo tienen. Debería infundirse volúmenes enormes, 180 ml por kilo hora, para que de pronto esto pueda tener alguna implicancia en los niveles de lactato. Por el contrario, parece ser que el lactato de Ringer ejerce un efecto amortiguador y tiene mejores desenlaces que la solución salina, igualmente sin que haya una estadística abrumadora en beneficio del mismo. Concluyendo entonces, el médico crítico debe tener y conocer adecuadamente la producción y cinética biológica del lactato. En los modelos hipovolémicos y cardiogénicos que condicionan un flujo dependiente, la producción de lactato es anaeróbica, al menos de manera inicial, y no genera mucho problema. Si yo restituyo el volumen en el hipovolémico y mejoro el inotropismo en el cardiogénico, seguramente disminuyen los niveles de lactato. Sin embargo, en el modelo séptico, en donde hay varias aristas para la formación de lactato, como hemos visto: glucólisis anaeróbica, glucólisis aeróbica, clearance o aclaramiento del lactato alterado, este tiene que ser tomado con mucho más prudencia y entender lo que está pasando con las medidas terapéuticas que hago.
Aunque el llenado capilar ha mostrado ser un indicador de microcirculación que actualmente tiene un peso altísimo, pienso que el lactato debe seguirse midiendo de manera conjunta y de esta forma hacer un abordaje multimodal de la perfusión tisular y de esta manera tratar de dar la mejor atención al paciente crítico. Y sobre esto hay una consideración final. La temporalidad en la sepsis es fundamental. No es lo mismo encontrar un paciente que me ha llegado de manera temprana al departamento de emergencias o al hospital, en donde un antibiótico pronto, básicamente y bien dado, va a atenuar la producción de patrones moleculares asociados a patógenos como los lipopolisacáridos y disminuir la respuesta inmunológica innata inicial. Porque cuando la temporalidad en cambio es tardía, situación muy común en nuestros pacientes de nuestra región, tenemos ya un grado alto de hipoxia citopática, disauxia tisular. Recuerden que esto es una célula enferma que no dispone de las enzimas necesarias para realizar sus procesos energéticos por el bloqueo proinflamatorio, y también la microcirculación está alterada. ¿Por qué? Porque el endotelio es uno de los órganos blancos de destrucción de la sepsis y la microcirculación puede no llevar sangre a las células y por ende generar mayor producción de lactato por vía isquémica. Y esto llevará a la disfunción multiorgánica, lo que yo le he nombrado las 2M de la disfunción multiorgánica en sepsis: alteración mitocondrial y alteración de la microcirculación. Cuando esto sucede, yo lo que tengo es unidades celulocapilares sin microcirculación o con célula afectada, y el lactato seguramente no se barrerá, y esa sería la razón fisiopatológica del porqué de su robustez como pronóstico malo en pacientes con sepsis. Finalizando, está en línea el libro Lactato de la bioquímica a la medicina translacional, que es un libro que lo escribimos con el grupo de médicos de mi hospital y que se los dejo a consideración. Muchas gracias.